La búsqueda de prosperidad a menudo se reduce a una obsesión por las ganancias inmediatas, pero esta percepción merece un análisis más profundo. Lo que muchos desconocen es la existencia de un mecanismo espiritual poco explorado, capaz de alterar radicalmente la trayectoria financiera de quienes acceden a él. Se trata de un conocimiento rigurosamente custodiado, no por casualidad, sino por el impacto inmediato que tiene en la vida de quienes lo aplican. Este principio opera como una fuerza magnética, alineando las circunstancias externas con la voluntad de quien lo invoca, casi como si el propio universo respondiera a una orden precisa a punto lo que se presentara no se limita a una simple oración. Se trata, de hecho, de un instrumento de autoridad capaz de acelerar la llegada de recursos financieros de forma sorprendente, desafiando incluso la lógica convencional. Ya no se trata de depender de préstamos de emergencia o de afrontar la frustración de una financiación negativa. La realidad anterior está a punto de ser reemplazada por una nueva dinámica, donde la escasez pierde espacio frente a la abundancia. Este camino estuvo oculto durante mucho tiempo, reservado para unos pocos, precisamente porque su activación permite una transición instantánea y un estado de supervivencia a un nivel de abundancia ilimitada. Si hasta ahora el sentimiento de limitación financiera parecía inevitable, es importante reconocer que esta percepción era, en realidad, un bloqueo de origen espiritual. Ese obstáculo se está eliminando ahora mismo, allanando el camino para una nueva fase de oportunidades materiales. Sorprendentemente, una de las oraciones más conocidas y repetidas a lo largo de la historia guarda en su estructura una clave oculta para la manifestación inmediata de la riqueza. Lo que muchos aprendieron como una humilde petición resulta ser, de hecho, un manual para dirigir el flujo de la prosperidad divina. Lo que comienza ahora es un viaje único que conducirá a la comprensión de esta verdad transformadora. Es fundamental comprender que este territorio espiritual representa un riesgo para quienes están acostumbrados a la escasez, pero también una oportunidad extraordinaria para quienes buscan prosperidad. Lo que se revelará no es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica, capaz de abrir puertas financieras que antes eran inaccesibles. Esto no es una bendición temporal, sino la certeza de que será posible adquirir los bienes deseados como un vehículo o una residencia sin depender de procesos burocráticos que consumen mucho tiempo. El primer paso para activar esta revelación es el compromiso personal. El universo ya está preparado para registrar esta decisión y la presencia en este momento no es obra del azar, sino un llamado directo a revertir una situación de necesidad. La mente condicionada al miedo a las deudas y a las dificultades financieras necesita ser realineada con la frecuencia de la abundancia, y este viaje es el camino hacia esta transformación. Aquí se establece un circuito de fe en el que cada palabra dicha funciona como un impulso energético, acercando al individuo a su victoria financiera. La fe exige una respuesta concreta, una declaración de intenciones incluso antes de que los resultados se materialicen. Es necesario demostrar voluntad de recibir la prosperidad en su totalidad. Cualquier vacilación puede interrumpir el flujo, mientras que el coraje de posicionarse como alguien dispuesto a la riqueza abre las primeras puertas a las ganancias sin un esfuerzo excesivo. El código espiritual asume el trabajo duro, permitiendo que hoy lleguen los recursos necesarios, superando cualquier obstáculo. El secreto compartido hasta el clímax de esta experiencia es tan poderoso que cambia la forma misma en que el dinero se manifiesta en el plano invisible. Las energías de la escasez se inclinan ante este decreto, pero su eficacia depende de una intención clara establecida en el mundo físico. Este es el momento de sellar un pacto de abundancia, declarándote heredero legítimo, y no más un espectador pasivo. El nombre de cada persona funciona como sello, la intención como combustible y la fe como motor que transporta la riqueza desde una dimensión superior a la realidad concreta. No hay lugar para el conformismo, ya que lo que se libera es toda la herencia financiera. Aquellos que alguna vez estuvieron atrapados en el ciclo del sufrimiento ahora son conducidos a la mesa de la abundancia, y todo comienza con una declaración pública de fe. Este es el primer paso hacia la libertad, firmar un contrato con una prosperidad inagotable. Al registrar su propio nombre, el individuo activa el poder de esta bendición, declarando al universo su disposición a recibir y experimentar la abundancia. Recuerde, esta no es una recitación ordinaria, sino un decreto de poder cuya activación comienza con este acto inmediato de fe. Este conocimiento se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, precisamente por su potencial transformador, pero ahora pertenece a quien lo reclama. El dinero necesario está siendo liberado a partir de este momento. Sin embargo, antes de recibir el decreto final, es fundamental comprender por qué no se pareciera a una oración tradicional. La clave de esta revelación reside en la diferencia entre pedir implica esperar y ordenar, que es un acto de autoridad. Este cambio de postura es lo que prepara la transición al trono de la abundancia. El siguiente paso en este viaje. Ha quedado claro que no se trata de una oración cualquiera, sino de algo mucho más significativo. El decreto de prosperidad es un instrumento espiritual de gran poder
y esta comprensión marca la división entre quienes piden migajas y quienes controlan el flujo de la riqueza. El tiempo de las tímidas súplicas ha llegado a su fin. Ahora es el momento de la autoridad y la propiedad. La transformación requiere un cambio radical de actitud. De quien se inclina ante la escasez, hay que pasar a ser el heredero que, con la fuerza de su palabra, ordena la apertura de los tesoros celestiales. Esta transición de mentalidad de mendigo a comandante es lo que garantiza la eficacia del secreto prometido. Los resultados serán inmediatos e indiscutibles, llegando el dinero de forma rápida y directa. La base de este decreto oculto es su acción instantánea en el plano espiritual, rasgando los velos de la miseria y liberando los recursos retenidos. La voz, ahora revestida de autoridad, se convierte en trueno capaz de sacudir las estructuras financieras en favor de quienes la emiten. Es necesario sentirse capaz de revertir cualquier situación de necesidad, ya sea escasez de financiación, presión de endeudamiento o falta de capital, para hacer realidad un sueño. Cuando se recita una oración convencional, la energía que se transmite es de necesidad y expectación, como si se pidiera permiso. Pero al proclamar este decreto con convicción, lo que se ejerce es el poder de mando. La diferencia está en la postura. Ya no es un suplicante, sino alguien que toma el control abundancia de los demás. El flujo de recursos en la propia vida se multiplica. Cada acción activa una cadena de reciprocidad espiritual donde la generosidad se convierte en un retorno exponencial. No se trata solo de difundir un mensaje, sino de asumir el papel de agente activo en la expansión del reino de la prosperidad. Al llevar esta autoridad a otros, refuerzas tu propia posición como heredero, porque quien bendice es bendecido en mayor medida. La escasez no puede resistir la fuerza colectiva de un decreto multiplicado. Cuando 7 personas reciben esta palabra y la proclaman con convicción, las barreras financieras comienzan a desmoronarse no solo en sus vidas, sino en un círculo de influencia ampliado. Este acto no es casual, es una estrategia espiritual que acelera la manifestación, ya que el universo responde a la intención alineada con la ley de la siembra. Quien planta con fe cosecha en abundancia, y quien comparte el poder del decreto está plantando semillas de riqueza en suelo fértil. Además, compartir funciona como un sello adicional de compromiso. Al involucrar a otros en este proceso, demuestras al ámbito espiritual que tu fe no es pasiva, sino activa y contagiosa. Cada persona que recibe este mensaje y lo aplica en su vida se convierte en un testimonio vivo del poder del decreto, reforzando la credibilidad de la autoridad que ahora ejerce. La prosperidad no es un privilegio aislado. Se expande cuando se comparte, ya que la ley espiritual reconoce y recompensa la generosidad. Este movimiento también sirve como mecanismo de protección. Cuando te posicionas como un canal de bendiciones, las fuerzas de la escasez pierden terreno en tu vida. Compartir crea una red de energía positiva que neutraliza los bloqueos financieros, transformando los obstáculos en oportunidades. Cada persona a la que llegues con este mensaje se convierte en un aliado invisible, un punto de apoyo en el campo espiritual que apoya y amplifica tu decreto. El acto de compartir, por tanto, no es opcional. Es una parte esencial del proceso de consolidación de la autoridad que has asumido. Quien se limita a recibir sin transmitir interrumpe el flujo natural de la abundancia. La riqueza, cuando se estanca, pierde su poder transformador, pero cuando circula, se renueva y se multiplica, haciendo que el dinero llegue no solo hoy, sino de forma continua y cada vez mayor. Este es el momento de actuar. Identifica a las 7 personas que necesitan esta palabra y envíales el decreto con la misma convicción con la que lo proclamaste. No permitas que las dudas o vacilaciones debiliten tu posición. Cada acción es un paso adelante en la construcción de una realidad financiera libre de limitaciones. El cielo observa y responde a vuestra obediencia, porque quien actúa con fe no necesita esperar a ver los resultados. Ya está en movimiento. Al final de este ciclo, no solo habrás sellado tu propia prosperidad, sino que también te habrás convertido en un instrumento de transformación en la vida de los demás. Esta es la esencia del poder que ahora os pertenece. No se trata solo de recibir, sino de ser un vehículo a través del cual la abundancia fluya sin restricciones. La autoridad que ejerzas hoy se reflejará en todos los ámbitos de tu vida, asegurando que cada decisión financiera esté respaldada por una base espiritual inquebrantable. La humillación de escuchar un no en el banco. Sin embargo, esta llama que ahora arde dentro de ti no permite que esos recuerdos permanezcan. Consume dudas como paja seca y convierte cada recuerdo de escasez en combustible para tu nueva realidad. La valentía espiritual no es la ausencia de miedo, sino la decisión firme de seguir adelante a pesar de él. Se manifiesta cuando eliges ya no ceder ante las circunstancias, sino ordenarles que se alineen con tu nueva identidad. Cada vez que la voz de la inseguridad susurra que la prosperidad no es para ti, esta llama responderá con un decreto: soy heredero y la abundancia es mía por derecho.
El dinero que llega hoy no es fruto de la casualidad, sino de la autoridad que ejerces rechazando las limitaciones impuestas por el pasado. Esta fuerza interior es la que diferencia a quienes reciben la bendición de quienes simplemente la desean. Mientras muchos siguen atrapados en la mentalidad de escasez, usted ya ha dado el paso decisivo. Ha asumido su posición de comandante y con ella la responsabilidad de gobernar su vida financiera. El coraje no solo abre puertas, los mantiene completamente abiertos, asegurando que el flujo de recursos sea constante e ininterrumpido. El siguiente paso requiere que mantengas esa llama encendida. No se trata de un momento aislado, sino de un estado permanente de fe activa. Cada decisión, cada acción, cada palabra pronunciada debe reflejar esta nueva postura. Cuando te levantas por la mañana, ya no eres el mismo que cuando te acostaste la noche anterior. Tu mente, ahora libre de las ataduras de la duda, está preparada para recibir y multiplicar lo que te corresponde. La transformación no se limita al campo espiritual, se extiende al material. Oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora se vuelven visibles porque tus ojos se han abierto para reconocerlas. Recursos que parecían inalcanzables ahora fluyen hacia ti mientras tu mano está extendida no para pedir, sino para recibir. El coraje no solo atrae prosperidad, lo sostiene asegurando que el dinero no solo llegue, sino que se quede. Este es el momento de actuar con determinación. No hay lugar a dudas, ya que cada segundo cuenta. El decreto ya ha sido pronunciado, la identidad ya ha sido asumida y el coraje ya está encendido. Ahora solo queda caminar en dirección a la plena manifestación, sabiendo que cada paso dado está sostenido por una base espiritual inquebrantable. La riqueza no es una promesa lejana. Es una realidad que se materializa desde el momento en que decides no volver atrás. Ser dueño de la casa o del auto de tus sueños te enfrentará a la fuerza de un ejército celestial en acción. Los muros de la escasez, antes considerados insuperables, comienzan a desmoronarse ante la autoridad espiritual que se ha activado. Esta no es una batalla física, sino un enfrentamiento en un plano invisible, donde las estructuras que sustentaban la carencia y la limitación son desmanteladas una a una. El decreto pronunciado no es solo una declaración, sino una orden que activa mecanismos de liberación. Cada palabra, dicha con convicción, funciona como un martillo que rompe los candados que frenan el flujo financiero. Las deudas, que alguna vez parecieron un peso insuperable, pierden fuerza ante la autoridad del heredero. La financiación, que alguna vez fue una fuente de angustia, se convierte en una oportunidad de expansión a medida que el poder celestial está trabajando para eliminar los bloqueos. La escasez, que dominó la realidad durante tanto tiempo, ya no tiene espacio. Se enfrenta a la abundancia decretada y su resistencia es vencida por la determinación espiritual. Los ángeles guerreros colocados alrededor no permiten que ningún obstáculo quede en pie. Toda barrera que intentaba impedir la llegada del dinero es destruida y el camino hacia la prosperidad se abre de forma clara y definitiva. El enemigo, que antes se alimentaba del miedo y la duda, ahora retrocede ante la luz que se ha encendido. Ya no tiene poder sobre la situación, ya que la autoridad del heredero ha sido asumida plenamente. Las fortalezas que ha construido a lo largo del tiempo son demolidas y lo que antes parecía imposible se convierte en una realidad tangible. El dinero, que antes estaba retenido, ahora fluye libremente, respondiendo al llamado hecho con fe y convicción. La batalla espiritual no se libra con armas terrenales, sino con la fuerza del decreto y la presencia de refuerzos celestiales. Cada paso que se da en esta dirección está respaldado por un poder que trasciende las limitaciones humanas. Prosperidad ya no es una promesa lejana, sino una realidad que se manifiesta en el presente, mientras el ejército de la luz está en acción, asegurando que cada promesa se cumpla. La victoria no depende solo de la fuerza humana, sino de la alianza que se establezca con el plano espiritual. Los ángeles, con sus espadas de fuego, no permiten que quede ningún obstáculo. Actúan con precisión, eliminando todo obstáculo que intentaba impedir la llegada de la abundancia. Lo que antes era motivo de preocupación se convierte ahora en una oportunidad de crecimiento, ya que el decreto pronunciado tiene el poder de reescribir la realidad. La escasez ya no tiene cabida. Se reemplaza por la certeza de que la prosperidad está en camino y que cada detalle está siendo atendido por refuerzos celestiales. El dinero, que antes parecía inalcanzable, ahora se acerca con velocidad, respondiendo al llamado realizado con autoridad. La batalla continúa y el resultado ya está determinado. La victoria es segura y la abundancia es una realidad que se materializa en cada momento. Recibiendo en proporciones cada vez mayores. El flujo no se limita a lo que se liberó inicialmente, sino que se expande continuamente, como una ola que gana fuerza a medida que avanza. Las puertas que antes estaban cerradas ahora se abren en secuencia, revelando oportunidades que antes permanecían ocultas. El capital que parecía inaccesible se vuelve disponible y los recursos que antes eran escasos comienzan a fluir naturalmente. La multiplicación no es un hecho aislado, sino un proceso continuo.
Cada decisión que se tome a partir de ese momento refuerza el ciclo de la abundancia, consolidando la nueva realidad financiera. Las deudas que antes representaban una carga no se saldan con un esfuerzo adicional, sino con la fuerza del decreto que las disolvió. La financiación, que alguna vez fue motivo de preocupación, es ahora un compromiso que se cumple sin dificultad, pues ya se han proporcionado los medios para su liquidación. Las tarjetas de crédito, que antes eran negadas, ahora operan con límites mayores, lo que refleja la nueva condición de prosperidad. La actitud del heredero no permite vacilaciones. Requiere acción inmediata y confianza absoluta en lo que ya se ha establecido. Ya no se trata de esperar señales o confirmaciones, sino de actuar como quien ya tiene lo prometido. La manifestación material es sólo una consecuencia natural de lo que ya ha sido decretado en el plano espiritual. Cada palabra dicha con autoridad refuerza la realidad que quieres vivir, eliminando cualquier rastro de duda o incertidumbre. El territorio conquistado no puede permanecer desocupado. Debe estar lleno de acciones que reflejen la nueva condición. Las inversiones, oportunidades y asociaciones surgen como resultado directo del cambio de mentalidad. El dinero que llega no es sólo para satisfacer necesidades inmediatas, sino para generar más recursos, creando un círculo virtuoso de crecimiento. La escasez que antes dominaba los pensamientos es sustituida por la certeza de que la abundancia es un derecho adquirido. La aceleración no se limita al aspecto financiero, se extiende a todos los ámbitos de la vida, ya que la prosperidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una existencia plena. La libertad adquirida permite explorar nuevos horizontes y la seguridad material abre un espacio para el desarrollo personal y espiritual. Lo que antes parece lejano ahora está a nuestro alcance, no como un sueño, sino como una realidad tangible. La multiplicación es un principio activo. No depende de condiciones externas, sino de la convicción interna de que lo decretado ya es una realidad. Cada paso dado en esta dirección refuerza la manifestación, transformando las promesas en hechos concretos. El universo no responde a la necesidad, sino a la autoridad con la que se pronuncian las palabras. No hay lugar para negociaciones ni concesiones. Lo declarado debe cumplirse, ya que la palabra tiene poder. La batalla ya está ganada. Lo que queda es ocupar el territorio conquistado y vivir plenamente la nueva realidad. La escasez ya no tiene cabida y la abundancia es ahora la norma. El dinero fluye no como una posibilidad remota, sino como una certeza incuestionable. La prosperidad no es un objetivo a perseguir, sino una condición ya establecida que se amplía a cada momento. Lo decretado se materializa y lo prometido se cumple sin demora y sin restricciones. Vida. Lo que se restó no sólo será repuesto, sino multiplicado. Cada valor retenido, cada oportunidad negada, cada momento de privación será compensado con una abundancia que sobrepasa cualquier expectativa previa. El reembolso no se limita al material. También abarca la paz, el tiempo y la libertad que se han visto comprometidos por la escasez. El mecanismo de la justicia divina opera con precisión. Lo que fue bloqueado por los sistemas financieros, por decisiones equivocadas o por fuerzas contrarias a la prosperidad, ahora regresa con una fuerza proporcional a la resistencia que enfrenta. No hay lugar para medias tintas. El decreto estableció un nuevo estándar y el universo se alinea con él sin dudarlo. El dinero que antes parecía inaccesible ahora fluye por canales antes invisibles, revelando oportunidades que estaban ocultas por las imitaciones. La restitución no es un proceso gradual, sino una acción inmediata y contundente. Lo perdido no se recuperará poco a poco, sino en una sola ola de abundancia, como si se hubiera roto una presa. Las deudas que parecían interminables serán saldadas no por el esfuerzo humano, sino por la intervención directa del flujo restaurador. Lo que antes era una carga se convierte en alivio y lo que era escasez se convierte en abundancia. Este movimiento no es aleatorio. Sigue una lógica espiritual que trasciende las limitaciones humanas. El decreto no sólo ordena el regreso, sino que también determina la forma en que se producirá, con honor, con multiplicación y sin demora. No hay lugar para negociaciones ni aplazamientos. Lo robado debe ser devuelto íntegramente y lo pospuesto debe acelerarse. La manifestación de esta restitución no depende de circunstancias externas. Es una consecuencia directa del decreto que ya ha establecido las condiciones para su implementación. El universo no sólo responde, sino que ejecuta con precisión. Cada detalle que quedó comprometido por la escasez ahora se recupera con una abundancia que supera cualquier cálculo humano. El proceso no termina con la devolución de lo perdido. Se mueve a un nuevo nivel, donde la prosperidad no sólo se restablece, sino que se eleva a un nivel superior. Lo que alguna vez fue suficiente ahora se vuelve insuficiente dada la nueva norma establecida. La restitución no es un fin, sino un nuevo comienzo, un punto de partida para una realidad donde la abundancia es la norma. La certeza de este movimiento no deja lugar a dudas. Lo decretado ya está en marcha y lo prometido ya está asegurado. La escasez ya no tiene espacio, pues el decreto estableció un nuevo paradigma. El dinero ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad tangible
que se materializa en cada momento. La restitución no es sólo financiera, abarca todos los ámbitos de la vida, restaurando lo que estaba comprometido por la carencia. La paz que fue perturbada por la incertidumbre ahora se restablece. El tiempo que se perdió en preocupaciones ahora se recupera. La libertad que estaba limitada por la escasez ahora se expande. El universo no funciona con vacilaciones. Ejecuta lo determinado con una precisión que no deja lugar al fracaso. El decreto no es una esperanza, sino una realidad constante. Lo perdido será devuelto y lo pospuesto será apresurado. La restitución no es una promesa, sino un hecho consumado próspero. Toda idea que no se alinee con esta realidad es inmediatamente descartada, como hojas secas arrancadas de una rama puntualmente protegida. No solo recibe, sino que también atrae. Se convierte en un imán para oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Donde antes había dudas, ahora hay medidas decisivas. Donde antes había miedo, ahora hay una confianza inquebrantable. Esta transformación interna es la que sostiene la multiplicación externa, asegurando que el flujo de recursos no se vea interrumpido. El decreto de prosperidad no opera solo en el plano material, actúa simultáneamente sobre lo espiritual y lo mental, reestructurando creencias y disolviendo barreras invisibles. Las imitaciones que alguna vez parecieron reales ahora resultan ser ilusorias. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. La escasez ya no tiene cabida en este nuevo paradigma, siendo la abundancia la única realidad reconocida. La protección mental requiere una vigilancia constante. No se trata de un acto único, sino de un proceso continuo de renovación. Se examina cada pensamiento, se sopesa cada palabra, se alinea cada decisión con el propósito establecido. La duda no encuentra espacio, ya que la certeza es la base sobre la que todo se construye. El dinero que llega ahora no es fruto de la casualidad, sino de una orden divina en ejecución. No es sólo una suma, sino un símbolo de restauración completa. Cada contribución financiera refuerza la convicción de que el decreto está en plena vigencia. Cada gasto pagado sin dificultad confirma que la escasez ha sido definitivamente superada. La multiplicación no se limita a lo que se devolvió. Se expande más allá de las expectativas, creando nuevas fuentes de ingresos y oportunidades sin explotar. Lo que antes era un sueño lejano ahora se está materializando de forma natural. La casa, el coche, las inversiones. Todo resulta accesible sin excesivo esfuerzo. La mente blindada no teme al futuro, pues sabe que ya está garantizado. No se preocupa por las deudas pasadas, pues entiende que han sido canceladas. No le angustia la posibilidad de la carencia, porque la abundancia es su nueva realidad. Esta seguridad interna es la que permite que la prosperidad se manifieste de manera constante y creciente. El decreto no es sólo una promesa, sino una realidad constante. No depende de circunstancias externas, sino de la autoridad interna. La multiplicación es inevitable porque ha sido establecida como ley. La restitución es completa porque fue decretada como hecho. La mente blindada es la que asegura que esta realidad permanezca inalterada independientemente de lo que suceda a su alrededor. El flujo de riqueza no se interrumpe porque la convicción no se tambalea. Lo que fue plantado con fe ahora se cosecha en abundancia. Lo que fue decretado en el espíritu ahora se manifiesta en lo material. La multiplicación no es un hecho aislado, sino un estado permanente de expansión. La mente blindada es lo que sostiene este estado, asegurando que la prosperidad no solo se reciba, sino que también se mantenga y se multiplique. La mentalidad es lo que sostiene el flujo continuo de recursos, asegurando que la expansión no sea temporal, sino una condición permanente. La abundancia primero se establece como una disposición interna antes de materializarse en resultados tangibles. Al fortalecer la mente, se asegura que los recursos no solo se mantengan, sino que también se amplíen. La fase de multiplicación está en pleno desarrollo y la estabilidad mental es la que consolida esta condición como definitiva. Cuando la mente está protegida contra influencias que podrían reintroducir escasez o inseguridad, se elimina el último obstáculo. Esta alineación permite que la manifestación completa llegue a buen término, marcando la culminación del proceso. La barrera que antes existía ya no ofrece resistencia. La multiplicación, ahora activada, opera sin obstáculos y el camino hacia la realización financiera está claro. Ha llegado el momento de hacer la declaración final que sigue definitivamente la transformación de la realidad material. Esta ley establece que los recursos necesarios se manifiesten de manera inmediata y que la generación de riqueza se produzca de manera consistente. Todo el camino anterior, la definición del compromiso, la reconstrucción de la identidad, el fortalecimiento de la determinación, la superación de las adversidades, la reparación de las pérdidas y la multiplicación inicial, constituye la base de este momento decisivo. Ahora bien, la proclamación de prosperidad se hace con autoridad, como un pronunciamiento que establece el acuerdo en el plano inmaterial y se materializa en lo concreto. Esta es la declaración que activa la llegada inmediata de recursos, disolviendo bloqueos y liberando el acceso a oportunidades. La afirmación es clara.
La prosperidad está vigente a partir de este momento. Se asume el dominio de la abundancia y se reclaman todos los recursos debidos. Se establece que las cuestiones, obligaciones y compromisos financieros han sido saltados. La atracción de riqueza es una condición natural. Se recibe la multiplicación sobrenatural y la libertad de adquirir cuanto se desee. Se declara que los límites financieros ya no existen y que la escasez no tendrá retorno. Se confirma la posesión de riqueza y prosperidad duradera. El proceso se encuentra finalizado, registrado y efectivo, punto que esta proclamación debe hacerse con la convicción de que cada palabra actúa como un instrumento que ratifica el compromiso con la abundancia en el plano superior. Para sostener esta manifestación y asegurar que la nueva realidad financiera sea permanente, es necesario mantener alta frecuencia. Este no es un ejercicio aislado, sino un acto que establece una base sólida en la vida. La continuidad es lo que refuerza el compromiso adquirido. Se recomienda repetir este pregón durante 3 días consecutivos. La repetición consolida la nueva identidad de quienes operan en abundancia y asegura que el flujo de recursos permanezca ininterrumpido. Cada nueva afirmación intensifica la multiplicación y fortalece la protección mental contra patrones limitantes. Además de la repetición, la expresión pública de la fe es fundamental para anclar el resultado en el plano físico. Un comentario afirmativo, como la confirmación de que ya se ha tomado posesión y que los recursos han llegado, funciona como un sello en el mundo material, reafirmando la posición de uno y desafiando las circunstancias para alinearse con la palabra dicha. Esta acción debe realizarse con la certeza de quien ya tiene el resultado. Como acto final de confirmación y generosidad, se recomienda compartir este contenido con 7 personas cercanas a ti. Este gesto demuestra la capacidad de ser canal de bendiciones y sostener la propia abundancia, asegurando que la multiplicación permanezca activa. El compromiso está cumplido, los recursos han llegado, la proclama de prosperidad se ha activado y la realidad financiera ya no será la misma. Repetir el decreto por 3 días consecutivos reforzará la manifestación hasta que se establezca la abundancia de manera irrestricta. La transformación es irreversible. La riqueza y la prosperidad duradera son una realidad presente.